sistema inmune más fuerte, menos inflamación en tu intestino y tus otros órganos internos, mejor digestión, menos gases, una memoria más fuerte y mayor concentración. Estas son solamente algunas de las impactantes consecuencias de tomar té de romero. Y hoy te voy a revelar todo esto y mucho más. Ahora, yo te pregunto, ¿tenés romero en casa? ¿Será que lo estás usando correctamente? Esta planta no sirve solamente para darle olor y sabor a tus comidas, y son cada vez más y más estudios científicos que respaldan sus beneficios. Yo recomiendo el romero como un remedio natural, principalmente sus aceites, ya que los principios activos tienen una mezcla perfecta de componentes antiinflamatorios y antioxidantes. Y hoy quiero enseñarte cómo prepararlo y cómo aprovechar al máximo sus virtudes. Pero también, atención, te voy a contar algunos riesgos y cuidados que debes tener para que no te haga daño. A partir de hoy, nunca más vas a colocar el romero al costado del plato y mucho menos tirarlo. Veamos ahora 6 sorprendentes beneficios del romero. Primero, durante las crisis de dolor en los músculos, articulaciones, tomar té de romero 2 veces por día o hacer masajes por 10 a 15 minutos con 2 a 4 gotitas de su aceite esencial disminuye la inflamación y el dolor. Los estudios mostraron que tiene el poder para disminuir por lo menos en 50% estos síntomas. Lo que ocurre es que sus componentes activos son antiinflamatorios. Esto es especialmente útil para pacientes con artritis, artrosis o que sufrieron esguinces. Segundo, el té de romero alivia la indigestión, la hinchazón, el exceso de gases, sobre todo aquella sensación de mala digestión después de haber comido algo que nos cayó mal. Esta es una condición conocida como dispepsia y si la sufres, el romero puede ser una excelente alternativa natural. Y lo que ocurre es que en nuestro sistema digestivo esta planta actúa de diferentes formas. Primero, estimula el crecimiento de bacterias buenas, es decir, mejora la composición de tu flora intestinal. De esta manera, reduce la inflamación. Además, tiene efectos antiespasmódicos, es decir, relaja el músculo del intestino, parecido a aquellos remedios que tomás cuando tenés episodios de cólicos por gastroenteritis o diarrea. Y por si fuera poco, el romero también estimula la secreción de bilis, jugos intestinales y hace que tu estómago se contraiga de manera más ordenada. Todo esto facilita la digestión. Ahora, para obtener estos efectos, puedes tomar una taza de té de romero antes o durante las comidas. Además, es muy barata, pero ni necesitas comprarla. Puedes plantarla en tu casa, en tu jardín, se adapta a diferentes climas, temperaturas, resiste las sequías, crece muy fácilmente. Tercer beneficio, efectos en tu cerebro. Un gran descubrimiento reciente mostró que sus principios activos protegen a las neuronas. Incluso puede prevenir los efectos negativos del envejecimiento. Todo esto ocurre porque el romero contiene antioxidantes que actúan específicamente en tu cerebro. Un estudio muy interesante mostró que quienes consumen habitualmente té de romero relatan tener mejor memoria y mayor concentración. Actualmente incluso se lo está estudiando para mejorar los síntomas de demencia o los problemas de memoria en los pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular. Cuarto, ayuda a combatir el estrés. Para esto hay que tomar una taza de romero todos los días, principalmente en aquellos momentos que estamos más estresados o más ansiosos. En estos casos ayuda incluso a mejorar el insomnio. Pero fíjate qué interesante, estos beneficios también se vieron con la aromaterapia. Para esto, puedes colocar 4 gotitas del aceite esencial en un difusor de aromas e inhalarlo por 10 a 15 minutos, sobre todo antes de realizar alguna actividad que te demande mucho trabajo mental. Esto es muy útil, sobre todo para las personas que no les gusta el café o sufren efectos secundarios de la cafeína. El romero es una opción natural que mejora el rendimiento, el poder cerebral y hasta mejora el humor. Quinto beneficio, pérdida de cabello. Un estudio muy interesante mostró que masajearse el cuero cabelludo con 20 gotitas del aceite esencial, esto equivale a 1 mililitro, 2 veces por día por 6 meses, mejora drásticamente estos síntomas.
De hecho, se lo comparó con las mejores lociones disponibles en ese momento, y los efectos del romero fueron muy similares. Pero mucha atención, la caída del cabello es un problema que sufren muchas personas y tiene diferentes causas. Entonces es siempre importante que veas con tu médico qué está ocurriendo y cuál es el mejor tratamiento, teniendo en cuenta que el romero puede ser una opción natural y segura, con poquísimos efectos adversos. Sexto beneficio, ¿sabías que esta planta es uno de los remedios naturales que combate a la diabetes tipo 2? Dentro de sus efectos se encuentra mejora de la resistencia a la insulina y disminución de los niveles de azúcar en sangre. Esto es muy interesante también para pacientes que sufren de prediabetes. Muchas personas, años antes de ser diagnosticadas como diabéticas tipo 2, sufren de este problema y no lo saben porque en la mayoría de los casos no da síntomas o también por la forma en cómo está organizado el sistema de salud, en donde se suele detectar todo cuando es tarde. Entonces, vos que me estás mirando, ¿cómo sabés que podés tener prediabetes? Mira tu cuerpo, las axilas, el cuello, las regiones en donde tenemos pliegues, si tenés manchas marrones llamadas acantosis nigricans, o si sufres de infecciones por hongos en la piel de repetición, en la región inguinal, en los genitales, o si eres obeso, tienes sobrepesos o síntomas de inflamación crónica, como mucha fatiga, cansancio, dolores crónicos. Todas estas señales pueden ser un aviso de que ya tienes resistencia a la insulina y prediabetes. Agregar té de romero a tus otros hábitos y alimentos saludables puede ayudar a evitar que la enfermedad progrese y combate este problema de manera natural. Ahora, esto es muy curioso. ¿Cómo esta planta puede tener tantos beneficios? Bueno, esto se debe a los principios activos de sus aceites. Cada vez que tomas agua o té de romero, estás consumiendo ácido carnósico, un antioxidante que puede ayudar a prevenir la aparición de tumores, mama, pulmón, intestino, piel. Además, esta sustancia mejora tu inmunidad y ayuda a prevenir el daño provocado por el envejecimiento no saludable. Estás consumiendo polifenoles y flavonoides, sustancias antiinflamatorias que ayudan a cuidar de la salud de tus órganos internos. Por ejemplo, el corazón, tu hígado, los pulmones y hasta de tus ojos. El romero también contiene minerales muy importantes, calcio, hierro, manganeso y vitaminas B1, B2, B3, ácido fólico. Si bien contiene pequeñas cantidades de estas vitaminas y minerales, el secreto está en la combinación de todos sus nutrientes. Es esto lo que lo hace tan especial. Esos beneficios se activan aún más cuando se agrega el romero a tus otros hábitos y alimentos saludables. Ahora, ¿cuáles son las mejores formas de uso para aprovecharlo al máximo? Se lo puede tomar como té o infusión, se lo puede usar como aromaterapia, se puede hacer masajes con algunas gotas de sus aceites esenciales o incluso podés comerlo como condimento triturado y machacado mezclado con la comida que más te guste. Pero tiene sus secretos y te voy a contar a continuación. Puedes utilizar sus hojas frescas o secas, pero lo importante es que no debes quemarlo. Si lo usas en tus comidas, debes agregar romero al final de la cocción cuando el plato ya está casi listo o cuando tu comida ya está servida en la mesa, para que no se pierdan sus propiedades. Para hacer masajes con romero, la dosis son 2 a 4 gotitas de su aceite esencial y hay que hacer masajes en los músculos o articulaciones inflamadas por 10 a 15 minutos. Para usarlo como aromaterapia, la dosis también son 2 a 4 gotas, idealmente en un difusor de aromas, y hay que inhalarlo por 10 a 15 minutos, 1 a 2 veces por día. ¿Y cómo se prepara el té de romero? Puedes usar 1 a 2 cucharaditas de té de las hojas frescas, esto equivale a 2 a 4 gramos de romero, y lo mezclas con 300 mililitros de agua caliente. No hace falta que esté hirviendo. Se lo deja reposar por 10 a 15 minutos para que se extraigan sus aceites y luego lo filtras. Lo puedes consumir caliente o frío como agua de romero. Preparado de esta manera, puedes consumir 2 o 3 tazas de té por día, antes o durante las comidas para mejorar la digestión o cuando te levantas de mañana, un vaso de agua de romero en ayunas. Pero cuidado, debes conocer también sus riesgos y efectos secundarios. En la dosis que te expliqué anteriormente es considerado seguro, pero no hay que exagerar.
Por más que sea natural, dosis elevadas puede producir molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, incluso en casos muy graves, acumulación de agua en tu pulmón, edema pulmonar, contracturas musculares y hay casos descritos en la literatura de coma. Pero esto solamente con dosis muy elevadas. Atención especial deben tener las personas con cálculos biliares, ya que su consumo puede precipitar una crisis de dolor. Entonces, si estás en tratamiento para piedras en la vesícula, es mejor que siempre consultes antes con tu médico. Además, puede interferir con la acción de algunos remedios que puedes estar tomando, como la aspirina, el clopidogrel y anticoagulantes como la warfarina. Esto puede aumentar el riesgo de sangrados. También puede interferir con la acción de algunos remedios para la presión alta, como el enalapril y el captopril. El romero también tiene un efecto diurético, entonces si estás tomando litio, es mejor que lo evites porque puede precipitar una intoxicación y también puede aumentar los efectos de otros remedios diuréticos causándote deshidratación, presión baja y desmayos. Por estos motivos, antes de realizar cualquier cambio en tus hábitos, sobre todo cuando vas a incluir algún suplemento o alguna medicina natural, consulta siempre con tu médico. Espero que el video te haya gustado, resultado informativo. Déjame tu comentario y contame tu experiencia con el romero. No te olvides de ponerle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Chau, chau.